Estimados hermanos y queridas amistades en la fe, al dirigirme a ustedes en este instante de profunda devoción y comunión, percibo con una intensidad inefable en lo más recóndito de mi ser la majestuosa presencia del Espíritu Santo, entrelazándose de manera palpable entre cada uno de nosotros. Es una verdad fundamental que la cualidad de esta aproximación divina es singular, profundamente personal y sumamente íntima, lo cual a menudo hace que las palabras humanas se revelen insuficientes para articular la magnitud de tal experiencia. Sin embargo, hoy siento un impulso ineludible de compartir con todos ustedes una revelación trascendental que ha metamorfoseado por completo no solo mi existencia personal, sino también el fundamento mismo de mi vocación espiritual y ministerial. Me refiero a la sutil, apacible, pero formidable y poderosa manera en que el Consolador Divino, el Paráclito prometido, nos susurra al alma. A lo largo de mi extensa trayectoria ministerial, he discernido y confirmado de forma reiterada que la voz del Espíritu Santo no se manifiesta siempre, ni siquiera con mayor frecuencia, mediante sonoridades perceptibles o demostraciones externas grandilocuentes que capten la atención de manera ostentosa. Él no siempre irrumpe con la furia de vendavales impetuosos o con la magnificencia de flamas palpables, como lo hizo en el día de Pentecostés para una demostración específica. Con una frecuencia asombrosa y una regularidad conmovedora, Él nos interpela en la quietud más recóndita de nuestra alma, en esos instantes sagrados donde nuestro espíritu se serena de forma voluntaria y consciente ante su majestad. Es en esos momentos en que hemos logrado despojar nuestra mente de la estridencia incesante del bullicio mundanal, cuando nos entregamos por completo y sin reservas a su soberanía divina, que su voz se hace diáfana, clara como el cristal y poderosa en su sutileza. Es una invitación a una forma de escucha que va más allá de lo meramente auditivo, una inmersión en la comunicación divina que se da en lo más profundo de nuestro ser. Esta comprensión no ha sido meramente una idea teórica, sino una piedra angular inquebrantable que ha redefinido por completo mi camino espiritual y mi entendimiento de la relación con lo divino. Me ha demostrado, de forma empírica y trascendental, que la comunicación divina es infinitamente más profunda que lo meramente audible, invitándonos a una sintonía interior que no solo trasciende el bullicio exterior, sino que lo anula por completo. Es en esa rendición voluntaria del ego, en ese abandono consciente de lo superficial y lo transitorio, donde su mensaje encuentra un eco no solo claro, sino poderosamente resonante en cada fibra de nuestro ser. La trascendencia de su mensaje se revela precisamente en la ausencia de artificios humanos, en la pureza prístina de un diálogo que no requiere de la parafernalia de lo espectacular, ni de manifestaciones ostentosas que busquen impresionar. Por el contrario, demanda la autenticidad de un corazón receptivo, un espíritu humilde y una mente dispuesta a la escucha activa y devota. Es un encuentro de almas, una conversación de espíritu a espíritu, donde la verdad se revela no a través de grandes palabras, sino de profundas convicciones y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la esencia de una comunión auténtica, donde la presencia se siente más allá de lo que se pueda oír. Permítanme compartir con ustedes una verdad fundamental que ha marcado mi ministerio y mi vida personal. A lo largo de mi servicio espiritual, he tenido el inmenso privilegio de asistir a millares de individuos, de ser un humilde instrumento en las manos divinas, y de presenciar prodigios que desafían cualquier razonamiento humano y escapan a la lógica científica. He sido testigo de recuperaciones inexplicables para la ciencia médica, de sanidades instantáneas que dejaron perplejos a los galenos y de restauraciones de vidas que parecían completamente desahuciadas. Sin embargo, y les garantizo que lo digo con total convicción y humildad, las vivencias más trascendentales, las más profundas y transformadoras de mi existencia, no han acontecido en medio de grandes milagros públicos o en eventos multitudinarios con manifestaciones externas grandiosas. Han acontecido, con una frecuencia asombrosa, precisamente en la calma más absoluta, en el sosiego más profundo. En esos lapsos, donde mi esencia se tranquiliza y el Espíritu Divino se comunica conmigo sin necesidad de articulaciones verbales, instantes en que su majestuosa y santa presencia satura cada partícula de mi ser, revelándome verdades que superan con creces la capacidad de mi intelecto humano y mi comprensión limitada. Permítanme, entonces, narrarles una experiencia personal que ilustra esta verdad de manera vívida,
recuerden suscribirse al canal Milagros del Espíritu Santo para más mensajes de inspiración y crecimiento espiritual. Hubo un periodo en mi vida, mucho antes de que esta labor ministerial, que hoy considero mi más grande privilegio, se iniciara formalmente. Me hallaba en una bifurcación crucial, un cruce de caminos existencial donde el futuro se presentaba plagado de interrogantes abrumadores, perplejidades insolubles e incertidumbres paralizantes que no parecían hallar solución alguna en el ámbito de lo humano. Invocaba a la divinidad con toda la vehemencia y el fervor de mi espíritu, oraba fervientemente durante horas, escudriñaba las sagradas escrituras con una sed insaciable de respuesta, mas el firmamento parecía impenetrable. Mis oraciones se sentían como palabras huecas que no superaban el techo. Y entonces, una noche, en el sosiego más profundo de mi aposento, cuando desistí por completo de mi lucha interna, cuando abandoné el vano y agotador intento de coaccionar una contestación, cuando simplemente me rendí y me entregué por completo a su soberana voluntad. Fue en ese instante de total abandono y rendición cuando lo percibí. No se trató de una elocución perceptible por mis oídos físicos, ni de vocablos articulados que mis órganos auditivos pudieran captar. Fue algo infinitamente más hondo, mucho más intrínseco, una revelación que penetró hasta la médula de mi ser. Fue como si el aliento santo, el mismísimo Espíritu de Dios, tomara mi corazón entre sus palmas divinas y me confidencia directamente a mi esencia más íntima, sin palabras, pero con una claridad meridiana. Hija mía, te acompaño. Abandónate a mi confianza, no temas, obraré grandezas a través de tu conducto, más allá de lo que puedas imaginar. Esta fue una verdad inquebrantable que se grabó en lo más profundo de mi espíritu. Y en ese preciso instante, en esa sagrada quietud que envolvió mi ser, tuve la certidumbre absoluta y la convicción inquebrantable de que mi senda vital había sido alterada para siempre. Esta revelación no fue un mero consuelo momentáneo, marcó un antes y un después, un hito imborrable en la cronología de mi alma, inaugurando una era completamente nueva de entendimiento, de propósito claro y de dirección divina que hasta entonces me era completamente desconocida. Fue el cimiento sólido sobre el cual se edificaría, paso a paso y con la guía divina, mi caminar espiritual, mi llamado a servir a Dios y, consecuentemente, mi servicio abnegado al prójimo. Comprendí que la verdadera comunicación con lo divino no reside en el estruendo, sino en la resonancia silenciosa de la verdad en el espíritu. Aprendí que la fe no es solo creer en lo que se ve o se oye, sino confiar en lo que se siente en lo más íntimo del alma, esa voz interna que es la misma voz de Dios. Esa experiencia me enseñó la importancia de la rendición y de la espera paciente en la presencia divina, abriéndome los ojos a una dimensión de la fe que transformaría cada aspecto de mi existencia. Esa es la usanza peculiar, la metodología divina inconfundible en que el Espíritu de lo Alto se dirige a nosotros, en el sosiego, en la calma, en la profunda serenidad del alma. No se trata de una carencia de interpelación divina, sino de un modo de comunicación tan recóndito, tan privado, tan íntimamente personal, que sobrepasa por completo las lindes de las palabras humanas y la lógica convencional. Es como si Él asumiera nuestro espíritu en sus manos y lo armonizara delicadamente con el suyo propio, como si entrelazara nuestros pensamientos más profundos con sus divinas concepciones, nuestros sentires más íntimos con sus celestiales emociones y anhelos. Y apreciados camaradas de fe, les aseguro con toda certeza que cada uno de ustedes, sin excepción, puede experimentar esta misma revelación trascendente. No es menester que sean pregoneros reconocidos o evangelistas de renombre, no requieren ostentar un ministerio de índole pública o una posición destacada en la Iglesia. El Espíritu Paráclito anhela hablar a cada corazón, a cada alma sedienta que se disponga con sinceridad y humildad a escuchar. La clave, no obstante, reside en aprender a aquietarse, a forjar ese recinto sacro, ese santuario íntimo en la interioridad más profunda de nuestro ser donde su voz pueda ser captada con nitidez, sin la interferencia del ruido externo o interno. Existimos en un orbe incesantemente ruidoso, un mundo tan vertiginoso y demandante, tan plagado de estímulos y elementos distractores, que a menudo nos encontramos abrumados y desconectados de nuestra esencia. Nuestras facultades mentales son incesantemente bombardeadas con una avalancha de información, desde noticias hasta redes sociales, sin darnos tregua alguna. Nuestros órganos auditivos se hallan atestados de estímulos sonoros,
desde el tráfico hasta la música y las conversaciones constantes. Nuestros corazones están perturbados por las cuitas de la existencia cotidiana, por las preocupaciones económicas, las relaciones, las responsabilidades. Y en medio de toda esa algarabía ensordecedora, la voz suave y apacible del Espíritu Santo, que es como un susurro delicado, se ve sofocada, eclipsada, desatendida e incluso ignorada por completo. Pero Él permanece allí, invariablemente presente, con una paciencia infinita y un amor incondicional, aguardando con anhelo ese momento preciso en que decidamos alejarnos conscientemente de la algarabía. Cuando determinemos sellar el umbral de nuestra alma a todo lo que no sea Él, cuando resolvamos otorgarle nuestra plena atención, nuestra absoluta devoción, la totalidad de nuestro ser. Es un llamado a la introspección profunda, a la deliberada elección de la paz interior sobre el clamor externo, un acto de voluntad consciente que nos abre a la sinfonía silenciosa y majestuosa de lo divino, que resuena en el centro de nuestro ser cuando todo lo demás calla. Rememoro con vívida claridad el caso de una dama que asistió a uno de mis encuentros ministeriales. Había sufrido la reciente y devastadora pérdida de su consorte, su compañero de vida, y se hallaba inmersa en una profunda melancolía que la consumía por dentro. Había extraviado por completo el deseo de vivir, la esperanza se había disipado de su existencia como el humo en el viento, dejándola en un abismo de desesperación. Me aproximé a ella al término del servicio, con una profunda compasión en mi corazón, y le inquirí con amabilidad acerca de su estado anímico. Con el llanto surcándole el rostro, las lágrimas empañando su mirada, me confió con voz entrecortada: «Esta servidora siente que la divinidad la ha desamparado, que me ha abandonado a mi suerte. No logro percibir su voz en absoluto. Desconozco el rumbo que debe tomar mi vida. Me siento perdida, sin dirección». Tomé sus manos entre las mías, sintiendo su dolor, y le repliqué con una voz cargada de fe y esperanza: «Apreciada amiga, el Espíritu Santo jamás te ha abandonado. Él está aquí, contigo, ahora mismo, aguardando pacientemente que te serenes para poder hablarte, para infundirte consuelo y dirección, pero es imperativo que le concedas espacio en tu corazón. Necesitas instaurar silencio en tu alma para que Él pueda comunicarse contigo de forma efectiva, sin barreras». Permanecimos varios minutos en oración silenciosa, en un silencio reverente y expectante, simplemente aguardando en la presencia del Señor, abriendo el Espíritu a su toque. Recuerden suscribirse al canal Milagros del Espíritu Santo para más mensajes de inspiración y crecimiento espiritual. Y súbitamente, en ese sagrado momento de quietud y rendición, observé cómo su semblante, antes contraído por la angustia, comenzó a transfigurarse de una manera milagrosa. Sus facciones, tensas por el dolor, se suavizaron visiblemente, y una serenidad trascendente, que parecía emanar directamente del cielo, comenzó a inundar su ser, disipando la oscuridad que la cubría. Al abrir sus ojos, que antes estaban llenos de lágrimas y desesperanza, me articuló con una voz entrecortada por la emoción, pero ahora llena de una nueva convicción: «Lo percibo, lo siento aquí, en lo más profundo de mi alma, en el centro de mi ser. Él me está afirmando con una claridad abrumadora que no estoy sola, que su presencia me envuelve, que posee un designio maravilloso para mi vida. Un propósito que va más allá de mi dolor actual, y que este no es el momento de mi partida de este mundo». Esta mujer, en su más profunda aflicción, experimentó lo que incontables individuos pueden vivenciar cuando abren su corazón al Consolador. El Espíritu Divino dirigiéndoles la palabra en el sosiego, revelándoles verdades eternas y fundamentales, colmándoles el corazón de optimismo renovado y de un propósito claro. Es la manifestación de una conexión espiritual que trasciende completamente las expectativas humanas y la lógica terrenal, revelando la profunda compasión y el amor inagotable de la divinidad por sus hijos. Su testimonio fue un faro de esperanza para muchos. No obstante, permítame esclarecer un punto crucial que a menudo se malinterpreta cuando hablamos de silencio en el contexto espiritual. Cuando me refiero al silencio, no aludo a la mera ausencia de sonoridad exterior o a la simple falta de ruido ambiental. Me refiero a una dimensión infinitamente más profunda y significativa. Es el sosiego del alma, la quietud del espíritu, ese estado de completa y gozosa sumisión donde nosotros, de manera consciente y voluntaria, nos abstenemos de hablar, de argumentar, de planificar, para que Él pueda pronunciarse en nuestro interior.
Es el momento donde cesamos de discurrir con nuestras propias preocupaciones y pensamientos para que Él, el Espíritu de sabiduría, pueda pensar a través de nuestro ser, infundiendo su mente en la nuestra. Es comparable, en su ternura y simplicidad, al abrazo de una progenitora amorosa a su infante que solloza inconsolablemente. La madre no siempre le dirige palabras de consuelo. En ocasiones, simplemente lo sostiene, lo acoge con delicadeza en sus brazos, permitiéndole sentir su presencia protectora, su amor incondicional y su amparo. Y el niño, en ese abrazo silencioso, en esa seguridad tácita, halla consuelo, encuentra paz y descubre todo cuanto precisa sin que se haya pronunciado una sola palabra. Así es, de manera análoga y sublime, como el Espíritu Santo nos abraza en el silencio. No siempre es necesario que nos comunique vocablos específicos o instrucciones detalladas. A veces la mayor bendición es simplemente sentir su aura divina, su afecto incondicional, su amparo protector que nos envuelve por completo. Y en ese encuentro mudo, en esa comunión sin palabras, nuestro corazón recibe todo lo que anhela y necesita para seguir adelante. Orientación clara, alivio profundo para las cargas, fortaleza inquebrantable para enfrentar desafíos y una esperanza vivificante que ilumina los caminos más oscuros. He sido testigo de esta dinámica transformadora una y otra vez en el transcurso de mi servicio ministerial. Individuos que llegan con el espíritu quebrantado, desorientados, sin vislumbre de esperanza alguna, y cuando se exponen a la potestad del Espíritu Santo, cuando permiten que les hable en ese silencio profundo y sagrado, emergen de la experiencia completamente transformados. No siempre obtienen respuestas explícitas e inmediatas a todos sus interrogantes, pero sí reciben algo infinitamente más valioso y perdurable. La certidumbre inamovible de que no están solos, la seguridad absoluta de la existencia de un Dios que los ama con un amor eterno e incondicional, y la confianza inquebrantable de que Él ejerce el control absoluto y soberano sobre sus vidas, incluso en medio del caos. Esta experiencia del silencio revela una profundidad de relación que va más allá de lo superficial, anclando al ser humano en una verdad fundamental, inalterable e inspiradora, que es la presencia constante y amorosa de Dios. Recuerden suscribirse al canal Milagros del Espíritu Santo para más mensajes de inspiración y crecimiento espiritual. Y saben, mis estimados amigos en la fe, el Espíritu de Dios no solo nos interpela en el sosiego para brindarnos consuelo en nuestras aflicciones o para infundirnos esperanza cuando desfallecemos. Su voz en el silencio también tiene un propósito divinamente corrector, para rectificarnos en nuestros errores, para encaminarnos cuando nos desviamos y para revelarnos su perfecta y sabia voluntad en cada paso de nuestra vida. Existen momentos cruciales en que estamos a punto de tomar una determinación errónea, una decisión que podría acarrear consecuencias negativas para nosotros o para otros, cuando estamos próximos a seguir un derrotero que, aunque parezca bueno a nuestros ojos, no nos es propicio conforme a su plan divino. Y es entonces cuando Él, en su inmensurable misericordia y amor providente, nos susurra en el silencio más íntimo para detenernos, para reorientarnos suavemente, para conducirnos por la senda adecuada que Él ha trazado para nosotros. Rememoro con nitidez una ocasión en mi propia existencia, en los albores de mi ministerio, cuando debía adoptar una resolución ministerial de suma trascendencia que podría definir el curso de mi servicio. Había recibido una invitación para un acontecimiento que, desde una perspectiva meramente humana y superficial, parecía una grandiosa oportunidad de exposición y crecimiento, algo que el mundo consideraría un éxito rotundo. Pero algo en mi fuero interno, una sutil pero persistente inquietud, no me confería paz alguna. Oré, busqué consejo de mentores experimentados, analicé la situación desde todos los ángulos imaginables, pero la desazón persistía, una señal inequívoca de que algo no estaba en plena armonía con lo divino. Finalmente, decidí apartarme por completo de toda distracción y dedicar tiempo en soledad absoluta con el Señor. Me retiré a mi aposento, cerré la puerta al mundo, apagué las luces que simbolizaban las distracciones externas y simplemente me postré ante Él en completo silencio. No pronuncié palabra alguna, no hice una petición específica, simplemente permanecí allí, en su sagrada y envolvente presencia, esperando con el corazón abierto a su guía. Recuerden suscribirse al canal Milagros del Espíritu Santo para más mensajes de inspiración y crecimiento espiritual. Y fue precisamente en ese mutismo profundo, en esa quietud que llenaba la habitación y mi alma,
donde el Espíritu Santo me dirigió la palabra con una claridad asombrosa, aunque sin sonidos audibles. No con vocablos que resonaran en mis oídos, sino con una convicción tan poderosa y nítida que inundó la totalidad de mi ser, disipando toda duda. Supe sin la más mínima sombra de duda, sin rastro de incertidumbre, que esa invitación, por muy atractiva que pareciera humanamente, no provenía de Él, que no era parte de su plan perfecto para mi vida y mi ministerio. Comprendí con absoluta certeza que Él albergaba otros designios, mucho más elevados y gloriosos para mí, y que si aceptaba esa oportunidad, estaría desviándome peligrosamente de su voluntad excelsa y de mi verdadero propósito. Conforme a esa guía silenciosa pero inconfundible, decliné la invitación a pesar de las expectativas externas, y semanas después, de manera providencial, confirmé que había tomado la decisión absolutamente acertada. El Espíritu Divino, en su infinita sabiduría y amor, me había resguardado de una equivocación que hubiera acarreado consecuencias verdaderamente devastadoras no solo para mi ministerio y para la dirección de mi servicio a Dios, sino también para mi esfera personal y mi relación con Él. Este discernimiento silencioso es una de las mayores bendiciones de la vida espiritual. Esa es la sublime hermosura, la inefable belleza y la profunda utilidad de aprender a captar su voz en la quietud, en la intimidad del Espíritu. Él nos orienta de forma certera, nos ampara con su protección divina, y nos dirige con sabiduría, no siempre con vastas manifestaciones o señales grandiosas que acaparen la atención, sino con esa voz dulce, suave y serena que resuena en lo más hondo de nuestro ser, en el núcleo de nuestra existencia. Y permítanme añadir un punto más de vital importancia. El Espíritu Santo no solo nos interpela en el sosiego durante nuestros instantes de oración formal o de devoción personal en un lugar apartado. Él en su omnipresencia puede dirigirse a nosotros en cualquier momento, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia imaginable. Puede hablarnos mientras estamos desempeñando nuestras labores cotidianas, mientras conducimos un vehículo por la carretera, mientras sostenemos una conversación aparentemente trivial con alguien. Lo verdaderamente crucial es mantener nuestro corazón perennemente permeable a su voz, siempre predispuesto a escuchar, siempre abierto a su dirección, sin importar el entorno. He experimentado esto un sinfín de ocasiones en mi propio ministerio. Me encuentro en medio de un servicio, sirviendo a las personas con mis palabras y acciones, y de repente el Espíritu Divino me susurra en el silencio de mi alma. Me otorga una palabra específica de conocimiento para alguien, me desvela algo que necesito conocer sobre una situación, o me guía a ejecutar una acción que no había planificado en absoluto. Y cuando obedezco esa voz silente, esa dirección interna, invariablemente soy testigo de resultados extraordinarios y sobrenaturales que demuestran su poder. En una ocasión inolvidable, me encontraba en un servicio en una urbe que no conocía bien, una ciudad a la que había llegado por primera vez para ministrar. Había concluido mi disertación, compartiendo un mensaje de fe y esperanza, y estaba elevando plegarias por los congregados, sintiendo la presencia de Dios en el lugar. De improviso, en medio de la oración, el Espíritu Santo me habló en la quietud profunda de mi espíritu. Me reveló con una claridad impactante que había una mujer entre la audiencia que, en ese preciso momento, estaba considerando el suicidio, que había acudido al servicio como su postrero recurso, su última esperanza, antes de acabar con su vida. Lo más asombroso es que no distinguía a ninguna mujer en particular entre la multitud, no tenía indicio externo alguno, ninguna señal visible de quién podría ser, pero la voz del Espíritu Divino había sido tan diáfana, tan inequívoca, tan urgente en su mensaje, que no pude desatenderla ni un instante. Supe con certeza sobrenatural que debía actuar. Recuerden suscribirse al canal Milagros del Espíritu Santo para más mensajes de inspiración y crecimiento espiritual. Con una convicción que no era mía, sino infundida por el Espíritu, me aproximé al micrófono, y con el corazón compungido pero lleno de fe, proclamé con voz clara y resonante: hay una mujer aquí esta noche que está considerando la autodestrucción, que ha venido a este lugar con el corazón destrozado y la esperanza perdida. Señora, el Espíritu Santo me ha encomendado decirle que Él tiene un designio glorioso para su existencia, un plan que va más allá de su dolor actual, que este no es el momento de su partida de este mundo, y que la ama con un afecto perpetuo, un amor que nunca falla al finalizar la congregación y mientras las personas se dispersaban.
Una dama se aproximó a mí, conmovida hasta las lágrimas, con su rostro bañado en ellas, pero con una nueva luz en sus ojos. Me confió, con voz temblorosa, que había asistido al servicio con una botella de fármacos letales en su cartera, y que había planeado ingerirlos todos al regresar a su residencia, poniendo fin a su sufrimiento. Pero al escuchar aquellas palabras, susurradas por el Espíritu a través de mí, supo con certeza inquebrantable que la divinidad la había percibido, que Él conocía su aflicción más profunda, y que Él albergaba un plan de esperanza y futuro para su vida. Esa mujer no solo desistió de la acción autodestructiva, sino que se transformó en un formidable y viviente testimonio del amor incondicional y del poder restaurador de Dios. Esa es la exactitud, la precisión inerrante y la perfección sublime con que el Espíritu Paráclito nos habla en el sosiego de nuestro espíritu. Él vislumbra lo que a nuestros ojos humanos está oculto, sabe lo que para nosotros es ignoto e incomprensible, y nos utiliza como sus instrumentos humildes pero poderosos para conmover existencias, para transfigurar corazones endurecidos o quebrantados, para alterar destinos que parecían ineludibles. Pero para que todo esto se materialice, para que seamos canales efectivos de su poder y amor, necesitamos cultivar con diligencia esa sensibilidad espiritual, esa facultad innata pero a menudo adormecida para discernir su voz en medio del estrépito y las distracciones de la vida. Y este logro, mis queridos hermanos, no se alcanza de la noche a la mañana como por arte de magia. Es un proceso continuo de crecimiento, una disciplina constante que requiere esfuerzo, un arte que se asimila con el transcurso del tiempo, con la práctica incesante, y que demanda una persistencia inquebrantable en la búsqueda de su presencia. Es la dedicación diaria a estar en su presencia, a afinar nuestro oído espiritual, la primera lección fundamental que debemos aprender, y quizás la más crucial, es la de la serenidad interior. Necesitamos aprender, de manera consciente y deliberada, a apaciguar nuestro corazón, a silenciar el torbellino incesante de nuestros propios pensamientos y preocupaciones, a instituir ese santuario íntimo y sagrado en la interioridad más profunda de nuestro ser, donde la voz suave y apacible del Espíritu Santo pueda ser percibida con nitidez absoluta. Y esto, mis amigos, demanda disciplina rigurosa, requiere tiempo de calidad dedicado sin prisas, y exige una dedicación inquebrantable a la búsqueda de su presencia. Muchas personas me expresan con genuina frustración: estimada líder, yo elevo mis súplicas diariamente, oro con fervor, pero a pesar de mi esfuerzo, no logro percibir la voz de Dios, y cuando les pregunto cómo oran, descubro que su oración es más bien un monólogo ininterrumpido que un diálogo bidireccional. Hablan y hablan sin cesar, derramando sus peticiones y preocupaciones, pero nunca se detienen para escuchar, para aguardar una respuesta. Es como si estuvieran sosteniendo una conversación telefónica vital, pero colgaran antes de brindarle a la otra persona la oportunidad de replicar o de compartir su mensaje. La oración genuina, la oración que verdaderamente nos conecta con lo divino, abarca instantes de mutismo reverente, momentos de espera paciente y expectante, lapsos de quietud profunda donde simplemente nos situamos ante su majestad y le concedemos la ocasión de expresarse, de hablar a nuestro espíritu. Y créanme con absoluta certeza, Él siempre tiene algo que comunicarnos, siempre. Su silencio no es ausencia, es invitación. Recuerden suscribirse al canal Milagros del Espíritu Santo para más mensajes de inspiración y crecimiento espiritual. Pero además de aprender a aquietarnos, también precisamos aprender a distinguir su voz de otras voces, porque no todo cuanto percibimos en el silencio o en nuestra mente procede del Espíritu Santo. En ocasiones son nuestros propios pensamientos, el eco de nuestros anhelos personales, el resonar de nuestros temores inherentes o incluso las voces de nuestra carne, los que se manifiestan. Otras veces, y no podemos subestimar esta posibilidad, puede ser la voz astuta y engañosa del adversario, intentando confundirnos, engañarnos con falsas revelaciones o apartarnos del camino correcto que Dios ha trazado. ¿Cómo podemos discernir con certeza la autenticidad de la voz? La Sagrada Escritura es nuestra guía infalible y nuestra brújula inquebrantable. El Espíritu Santo jamás nos transmitirá algo que contradiga los preceptos bíblicos claramente establecidos. Él nunca nos incitará a realizar algo que contravenga los principios divinos de amor, justicia y santidad. Él nunca nos hablará de una forma que genere confusión, temor, desesperanza, condenación o desunión entre hermanos. Por el contrario, cuando el Espíritu de Dios se pronuncia en nuestro interior,
siempre trae consigo una paz que sobrepasa todo entendimiento, siempre infunde claridad mental y espiritual, siempre aporta confirmación a la verdad. Puede generar convicción profunda de pecado, puede suscitar corrección amorosa, puede plantear un desafío transformador, pero siempre, absolutamente siempre, dentro de un marco inagotable de amor, de clemencia y de gracia divina. La Biblia es nuestro filtro y nuestra garantía. Rememoro con claridad el caso de un joven que se me aproximó al término de una asamblea de avivamiento. Estaba sumamente desconcertado, visiblemente atribulado, porque sostenía con convicción haber escuchado una voz interna que le indicaba de manera persistente abandonar a su cónyuge y unirse a otra mujer que había conocido recientemente, argumentando que esa era la voluntad divina. Estimada líder, me manifestó con desesperación, siento que la divinidad me está hablando directamente, pero no comprendo por qué me solicitaría algo semejante que va en contra de todo lo que he aprendido. Le expliqué con amabilidad y firmeza, pero con profundo amor, que esa voz, por muy real que le pareciera, no era la del Espíritu Santo. La deidad, el Dios de los pactos y la santidad, jamás nos demandará que quebrantemos sus mandamientos sagrados, establecidos en su palabra. Nunca nos instará a infligir daño a otros seres humanos, ni a nosotros mismos. Nunca nos solicitará que violemos los votos solemnes que hemos realizado ante Él y ante los hombres. Esa voz, le dije, procedía de otro origen, posiblemente de sus propias inclinaciones carnales, de sus deseos egoístas, o directamente del adversario de su alma, buscando engañarlo y destruir su vida y su matrimonio. Le asistí en la oración, para que solicitara perdón a la divinidad por haber confundido las voces y por haber considerado una desobediencia, y para que se comprometiera seriamente a procurar consejería matrimonial a fin de resolver las dificultades subyacentes que enfrentaba en su unión, buscando la restauración en vez de la destrucción. Recuerden suscribirse al canal Milagros del Espíritu Santo para más mensajes de inspiración y crecimiento espiritual. Meses más tarde, recibí una misiva conmovedora de aquel joven, una carta que atesoré en mi corazón como testimonio del poder restaurador de Dios. En ella me comunicaba con alegría y gratitud que su matrimonio, que había estado al borde del colapso, había sido milagrosamente restaurado y que, más importante aún, había aprendido la invaluable lección de discernir la auténtica voz del Espíritu Santo, diferenciándola de las muchas otras voces que compiten por nuestra atención. Esa es la trascendencia ineludible y la suprema importancia de conocer la palabra divina, de poseer un cimiento inquebrantable y sólido en las escrituras inspiradas por Dios. La Biblia no es simplemente un libro, opera como un filtro infalible, como una lente de la verdad que nos coadyuva a distinguir con absoluta claridad qué voces provienen de Dios y cuáles no. Todo lo que percibamos en la quietud de nuestra alma, cualquier pensamiento, impresión o dirección, debe ser examinado, contrastado y confirmado a la luz de la verdad revelada en la palabra de Dios, confirmando así su origen divino y su alineación perfecta con la voluntad celestial. La palabra de Dios es el ancla segura en medio de la tormenta de voces, pero hay otra cualidad intrínseca y maravillosamente reconfortante de la voz del Espíritu Santo que anhelo compartir con ustedes, una cualidad que subraya su naturaleza divina. Cuando Él se expresa en el sosiego de nuestro espíritu, lo hace invariablemente con amor, con una dulzura y una ternura que desarman cualquier resistencia. Aun cuando nos está corrigiendo, aun cuando nos está reprendiendo por un camino erróneo, aun cuando nos está confrontando con nuestras equivocaciones y debilidades humanas, siempre, absolutamente siempre, lo realiza con un corazón rebosante de amor incondicional, con un anhelo genuino de restaurarnos a su imagen, de sanarnos de nuestras heridas espirituales y emocionales, de bendecirnos y elevarnos a un nivel más alto de comunión con Él. He vivenciado esto de manera profunda en mi propia trayectoria personal y ministerial. Ha habido momentos en que el Espíritu Divino ha tenido que enmendar mi rumbo, cuando me ha sido menester mostrarme áreas de mi vida que precisaban un cambio radical para alinearse con su voluntad, pero siempre, absolutamente siempre, lo ha ejecutado con tal delicadeza, con tanta benevolencia y compasión, que en lugar de sentirme juzgada, condenada o humillada, me he sentido profunda y maravillosamente amada, abrazada por su gracia infinita. Es análogo, en su perfección y pureza, a la forma en que un padre amoroso y sabio corrige a su prole. El padre no lo hace con la intención de herirlo, de castigarlo o de menospreciarlo, sino para protegerlo de un daño mayor,
para guiarlo por el camino certero y seguro que lo conducirá a su bienestar y plenitud. Y el vástago, aunque pueda experimentar cierta aflicción o incomodidad momentánea por la rectificación, en lo profundo de su corazón sabe que emana de un amor incondicional, sabe que es para su propio bien y crecimiento. Así es precisamente como el Espíritu Santo nos interpela en el mutismo de nuestro ser, con un amor puro y abnegado, con una dulzura que sana, con una paciencia infinita que nos espera y nos transforma. Jamás nos vocifera con furia, jamás nos condena con juicio implacable, jamás nos menosprecia en nuestra fragilidad, siempre nos eleva con su gracia, siempre nos edifica con su sabiduría, siempre nos infunde una esperanza vivificante que nos impulsa hacia adelante. Y permítanme revelarles algo verdaderamente prodigioso y transformador que ocurre cuando nos abrimos a esta dinámica. Cuando aprendemos a escuchar su voz en el silencio, cuando desarrollamos esa profunda comunión personal con Él que trasciende lo meramente religioso, cuando cultivamos esa relación personal e inquebrantable que se forja en la intimidad, algo maravillosamente bello y sobrenatural comienza a manifestarse de forma palpable en nuestras vidas. Comenzamos, de manera casi imperceptible pero innegable, a reflejar su carácter divino, a encarnar sus atributos de amor, paciencia, bondad y autocontrol. Comenzamos a irradiar su presencia santa y poderosa a todo nuestro alrededor, convirtiéndonos en faros de su luz en un mundo en tinieblas. Comenzamos a convertirnos en sus instrumentos dispuestos y maleables en el ámbito terrenal, vasos escogidos para su gloria. Es como si Él asumiera el control amoroso y soberano de nuestras vidas y las utilizara como un violín en las manos de un virtuoso maestro. Él conoce cada cuerda de nuestro ser, comprende cada resonancia de nuestra alma, sabe con exactitud cómo pulsarnos, cómo afinarnos, cómo movernos para producir la melodía más exquisita y armoniosa que glorifique su nombre. Y cuando nos abandonamos por completo a sus manos expertas, cuando le permitimos que nos emplee conforme a su designio perfecto, la sinfonía que emana de nuestras existencias es verdaderamente extraordinaria, una obra maestra de la gracia divina. Recuerden suscribirse al canal Milagros del Espíritu Santo para más mensajes de inspiración y crecimiento espiritual. He observado esto de manera reiterada, en innumerables ocasiones, a lo largo de toda mi trayectoria ministerial. Cuando estoy en perfecta sintonía con el Espíritu Santo, cuando mi corazón está abierto y mi oído espiritual atento, cuando percibo su voz en la quietud de mi alma y me dejo guiar por Él con absoluta obediencia, los desenlaces de cada situación son de naturaleza sobrenatural, milagrosa. Presencio milagros que desafían la lógica humana, soy testigo de sanaciones instantáneas que sobrepasan la comprensión médica, contemplo transformaciones radicales en vidas y corazones que solo Él, el Dios Todopoderoso, puede obrar. Pero cuando, por el contrario, intento ejecutar las cosas por mi propia cuenta, cuando confío en mi propia sapiencia limitada, en mi intelecto, en mis habilidades naturales, cuando omito dedicar tiempo esencial a escuchar su voz y dependo solo de mi fuerza, los resultados son, en el mejor de los casos, meramente pasaderos, superficiales, sin un impacto profundo. Puedo pronunciar sermones elocuentes y bien estructurados, puedo orar por los congregados con fervor, puedo realizar muchas acciones loables y humanamente valiosas, pero todo carece de esa dimensión divina, falta ese poder transformador, esa unción que únicamente se manifiesta y opera cuando estamos bajo su dirección soberana. Por esta razón les afirmo con absoluta convicción, con el peso de la experiencia y la revelación, aprendan, con toda diligencia y persistencia, a discernir su voz en el silencio. Fomenten esa intimidad inquebrantable con Él, cultiven esa conexión personal y profunda con el Espíritu Santo, porque al hacerlo sus vidas jamás, y repito, jamás volverán a ser las mismas. Recuerden suscribirse al canal Milagros del Espíritu Santo para más mensajes de inspiración y crecimiento espiritual. Permítanme compartir con ustedes algunas pautas prácticas y consejos concretos para desarrollar esta aguda sensibilidad espiritual, esta capacidad para escuchar al Espíritu de Dios en el silencio. En primer lugar, es indispensable que reserven, de manera consciente y disciplinada, un lapso de tiempo diario para estar a solas con Él. No me refiero únicamente a la oración de petición, donde presentamos nuestras necesidades a Dios, o a la lectura devocional de las Escrituras, aunque estas prácticas son indudablemente vitales y pilares fundamentales de la vida cristiana. Me refiero a un período de comunión íntima y sin prisas,
un espacio sagrado para la cercanía más profunda, un tiempo para simplemente permanecer en su gloriosa y santa presencia, sin agenda preestablecida más allá de la adoración y la escucha. Busquen un rincón apacible en su morada, un sitio donde puedan estar libres de interrupciones, donde el ruido del mundo no los alcance. Podría ser un recoveco en su dormitorio, un área serena en su jardín, un rincón tranquilo en su sala, o cualquier lugar donde se sientan cómodos, seguros y puedan concentrarse plenamente en lo divino. Conviertan ese espacio en su santuario personal, su punto de encuentro sagrado e inamovible con la divinidad, y al llegar a ese lugar, no lo hagan con una agenda colmada de solicitudes o con una lista de cosas por decir. Acérquense con el corazón abierto de par en par, con el espíritu predispuesto a recibir, con la actitud de un infante que simplemente anhela estar junto a su progenitor amoroso. Comiencen por la adoración sincera, reconociendo su magnificencia, su majestad, su inconmensurable amor y su santidad. Permitan que su alma se inunde de gratitud por todo cuanto Él ha obrado y sigue obrando en sus vidas. Después de la adoración, simplemente permanezcan en quietud ante Él. Este es el paso más crucial y a menudo el más difícil para la mente moderna. No se inquieten si al principio no perciben nada extraordinario, si no escuchan voces audibles o ven visiones. No se desalienten si sus pensamientos divagan y la mente parece incapaz de aquietarse. Es una fase normal y esperable del proceso de entrenamiento espiritual. Simplemente redirijan su atención una y otra vez hacia Él, concentren su corazón en su santa presencia y aguarden con paciencia, sin prisa, sin ansiedad. Y mientras aguardan en esa quietud expectante, presten atención minuciosa y sensible a lo que acontece en su interior. Sienten una paz profunda que no tiene explicación lógica. Experimentan un amor incondicional que los envuelve, perciben una sensación de seguridad, de resguardo, de que todo está bien a pesar de las circunstancias. Estas son las vías primarias y sutiles por las cuales el Espíritu Santo comienza a dirigirse a ustedes en el silencio, comunicando verdades a su espíritu antes que a su mente lógica. Asimismo, estén atentos a los pensamientos que afloran en su mente y a las impresiones que reciben en su corazón. No todos los pensamientos provienen del Espíritu Divino, como ya hemos dicho, pero algunos indudablemente pueden ser su voz. Si una idea es pura, si es edificante, si se alinea perfectamente con la palabra de Dios y sus principios, si infunde sosiego y no agitación en su corazón, es muy probable que sea una manifestación genuina de su comunicación divina, una señal clara de su presencia y guía. La clave está en la persistencia y la sensibilidad. En una ocasión, mientras estaba en oración profunda, sumergida en ese tiempo de quietud y escucha, tuve una visión mental asombrosamente clara de una anciana que se hallaba gravemente enferma, postrada y en un estado de profunda debilidad. Lo peculiar de esta visión era que yo no conocía a esa mujer en absoluto, nunca la había visto con anterioridad en mi vida, pero la imagen era tan nítida, tan palpable, tan llena de detalles, que supe con certeza inquebrantable que procedía directamente del Espíritu Santo, que era una guía divina y no una mera imaginación. Esa misma semana, de forma providencial y sobrenatural, mientras participaba en un servicio de sanidad en otra ciudad, vi a esa mujer exactamente como la había vislumbrado en mi tiempo de comunión personal con el Señor, sentada en una de las primeras filas. Me aproximé a ella al término del encuentro, movida por una compasión divina, y le inquirí con delicadeza si se encontraba indispuesta o si padecía alguna enfermedad. Con lágrimas en los ojos, que confirmaban su sufrimiento, me confesó que padecía un cáncer terminal y agresivo, y que los facultativos le habían concedido pocas semanas de vida, desahuciándola. Oramos juntas en ese mismo instante, tomadas de la mano, y el Espíritu Santo la conmovió y la tocó de una manera tan poderosa, que una paz y una fe sobrenatural la inundaron. Meses después, recibí una epístola suya, en la que me comunicaba con gozo y asombro que había sido completamente sanada de todo cáncer, un testimonio innegable del poder sanador de su presencia, manifestado a través de esa guía silenciosa. Su milagro se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Recuerden suscribirse al canal Milagros del Espíritu Santo para más mensajes de inspiración y crecimiento espiritual. Esa es la manera asombrosa, milagrosa y divinamente práctica en que el Espíritu Santo puede dirigirnos la palabra en la quietud de nuestra alma, a través de visualizaciones, de percepciones internas, de presentimientos que no podemos explicar racionalmente,
de una convicción que surge del corazón. Todo esto nos prepara para ser sus instrumentos dispuestos, sus manos y pies en la vida de otros, para llevar su amor y su poder a aquellos que lo necesitan. Pero esta sensibilidad es solo el principio. A medida que cultivamos esta relación, comenzamos a entender que el Espíritu Santo no solo nos habla en momentos de necesidad o crisis. Su deseo es una comunión continua, un diálogo ininterrumpido que nos guía en cada faceta de nuestra existencia. Es un fluir constante de sabiduría y amor que se hace presente no solo en la oración, sino en nuestras interacciones diarias, en nuestras decisiones, en nuestra forma de pensar y sentir. Es una invitación a vivir en una sintonía perpetua con lo divino, donde cada paso es guiado por su suave pero poderosa dirección. Sin embargo, es importante reconocer que existen obstáculos que pueden impedirnos escuchar esa voz apacible. La prisa, la ansiedad y el activismo desenfrenado son algunos de los mayores enemigos de la quietud espiritual. En nuestra cultura que glorifica el estar ocupado, a menudo confundimos la actividad con la productividad espiritual. Pensamos que entre más hagamos para Dios, más cerca estaremos de Él, pero el Espíritu Santo no reside en el torbellino de nuestra actividad, sino en la paz de su presencia. Otro obstáculo es la falta de arrepentimiento. El pecado no confesado y no abandonado crea una barrera entre nosotros y Dios, nublando nuestra capacidad para discernir su voz. El orgullo y la autosuficiencia también nos impiden escuchar, ya que creemos saberlo todo o que podemos manejarlo por nuestra cuenta, cerrando el corazón a la guía divina. La falta de fe y la duda son como ruido estático que distorsiona la señal. Debemos creer que Él habla y que quiere hablarnos, y que su voz es digna de nuestra total confianza. Superar estos obstáculos requiere una intencionalidad diaria, una humillación ante Dios y una sed genuina de su dirección, una decisión consciente de priorizar su voz por encima de cualquier otra. La obediencia a esa voz apacible, aunque no siempre comprendamos plenamente el porqué, es la clave para desatar un poder transformador en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Cuando el Espíritu Santo nos susurra una dirección, por mínima o ilógica que parezca a nuestra mente humana, y nosotros respondemos con prontitud y fe, abrimos la puerta a lo sobrenatural. He sido testigo de cómo una palabra de aliento, inspirada por el Espíritu, ha evitado un divorcio, cómo una simple oración guiada divinamente ha traído sanidad a cuerpos enfermos, cómo un acto de generosidad impulsado por su voz silenciosa ha cambiado el destino de una familia. La obediencia no es una carga, sino una llave que desbloquea los tesoros del reino de Dios. Nos convierte en colaboradores de su obra, en extensiones de su amor y poder en la tierra, y es a través de esta obediencia que nuestra fe se fortalece, nuestra relación con Él se profundiza y nuestra capacidad de escuchar se agudiza aún más. La voz del Espíritu, aunque suave, es la más poderosa del universo, capaz de mover montañas y cambiar corazones. Recuerden suscribirse al canal Milagros del Espíritu Santo para más mensajes de inspiración y crecimiento espiritual. Es vital entender que la guía del Espíritu Santo en el silencio no está reservada únicamente para los ministros o para las grandes decisiones espirituales. Su deseo es guiar cada aspecto de nuestra vida cotidiana, desde la elección de qué comprar en el supermercado hasta cómo responder a una situación difícil en el trabajo o cómo interactuar con nuestros vecinos. Él anhela ser nuestro constante consejero, nuestro guía fiel en cada paso. Nos susurra sabiduría en las pequeñas cosas, porque sabe que la acumulación de decisiones sabias en lo pequeño construye una vida de propósito y plenitud en lo grande. La práctica de escuchar su voz en el silencio nos entrena a ser más conscientes de su presencia en todo momento, a desarrollar una dependencia saludable de Él y a cultivar una mentalidad que busca su aprobación por encima de la de los hombres. Esta comunión diaria transforma nuestro carácter, nos moldea a la imagen de Cristo y nos equipa para enfrentar cualquier desafío con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un estilo de vida de conexión divina. Si bien la relación con el Espíritu Santo es profundamente personal y se cultiva en la quietud, no es un camino que debamos transitar en soledad. La comunidad de creyentes juega un papel fundamental en el discernimiento de su voz. Compartir nuestras impresiones y convicciones con hermanos maduros en la fe, buscar el consejo de líderes espirituales y permitir que otros nos escuchen y oren por nosotros, son prácticas esenciales. A veces, la voz del Espíritu se confirma a través de la sabiduría colectiva del cuerpo de Cristo.
Otros creyentes, con sus propios dones de discernimiento, pueden ayudarnos a validar o a cuestionar lo que creemos haber oído, protegiéndonos de engaños o interpretaciones erróneas. La humildad de someternos a la corrección y confirmación de la comunidad es una marca de madurez espiritual y una salvaguardia poderosa. Dios nos ha dado el Espíritu para guiarnos individualmente, pero también nos ha dado la Iglesia para que crezcamos juntos en este camino de discernimiento, aprendiendo unos de otros y fortaleciéndonos mutuamente en la escucha de la voz divina. Finalmente, quiero destacar la inmensa alegría y la profunda paz que inunda el corazón de aquellos que aprenden a vivir bajo la constante guía del Espíritu Santo. Ya no vivimos a merced de nuestras propias emociones fluctuantes, ni de las opiniones cambiantes del mundo, ni del miedo a lo desconocido. En lugar de ello, caminamos con una confianza inquebrantable, sabiendo que aquel que nos ama más allá de toda medida, el Creador del universo, está dirigiendo nuestros pasos. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Es la tranquilidad de saber que, incluso cuando no entendemos, Él tiene el control, y que todas las cosas cooperan para nuestro bien cuando amamos a Dios y somos llamados conforme a su propósito. La vida guiada por el Espíritu es una aventura emocionante, llena de descubrimientos, de milagros cotidianos y de una intimidad con Dios que supera todas las expectativas. Es una vida de propósito, de significado y de una plenitud que el mundo no puede ofrecer. Es la verdadera libertad, el vivir en armonía con el plan maestro de nuestro Padre Celestial. Recuerden suscribirse al canal Milagros del Espíritu Santo para más mensajes de inspiración y crecimiento espiritual. El camino de aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo en el silencio no es un destino al que se llega, sino un viaje continuo de fe y crecimiento. Cada día es una nueva oportunidad para aquietar el alma, para abrir el corazón y para sintonizarnos con la emisora divina. Es un proceso de profundizar nuestra comunión, de afinar nuestro oído espiritual y de fortalecer nuestra confianza en su guía. Cuanto más practicamos esta disciplina de la quietud, más sensible se vuelve nuestro espíritu a su presencia y a su dirección. Los momentos de silencio se transforman de ser una tarea a convertirse en el anhelo más profundo de nuestro corazón, el oasis en medio del desierto de la vida. Es en esa relación íntima y diaria que somos transformados, de gloria en gloria, a la semejanza de Cristo. No se conformen con menos que esta profunda comunión con el Espíritu de Dios. Él anhela hablarles, Él anhela guiarles, Él anhela usarles. Simplemente aquieten su espíritu y escuchen. En resumen, mis amados hermanos y amigos, la voz del Espíritu Santo es real, es poderosa y es accesible para cada uno de nosotros. Se manifiesta en la quietud, en ese espacio sagrado donde el alma se serena y se abre a lo divino. Requiere disciplina, discernimiento a través de la palabra y una obediencia amorosa. Les animo, con todo mi corazón, a embarcarse o a profundizar en esta aventura espiritual. Dediquen tiempo diario a la quietud, aprendan a distinguir su voz de otras y respondan con fe a su dirección. Las transformaciones que experimentarán en sus vidas serán incalculables y se convertirán en instrumentos poderosos en las manos del Padre para impactar el mundo. Que sus vidas sean un eco constante de su amor, una manifestación visible de su poder y un testimonio viviente de su guía inquebrantable. Que la paz del Espíritu, que sobrepasa todo entendimiento, inunde sus corazones y mentes hoy y siempre. Recuerden suscribirse al canal Milagros del Espíritu Santo para más mensajes de inspiración y crecimiento espiritual.